Gracias. Estamos bien de tiempo, así que hay lugar para algunas preguntas. Bueno, aprovechando que los tengo a los dos, voy a hacer una pequeña reseña y quiero una discusión y a ver si Gabriel y Sebastián pueden participar. Hace un par de años atrás el doctor Oliveto publicó un artículo en donde hablaba de las fracturas complejas en pacientes añosos de fémur distal tratadas con prótesis de resección tumoral. Fue interesante, hice un par de casos de esos, de los cuales los 3 primeros me fue bien. Después, mi indicación era, aparte de que fuese añoso, añoso, mal hueso, obesidad. Me empezó a ir bien hasta que traté un súper obeso mérbio que no me fue tan bien. En el aburrimiento de la pandemia hacíamos ateneos combinados con la gente de trauma. Alguien, no me acuerdo si fue Fer Vidoley, nos convenció de que no, que con las placas o con los elementos combinados, implantes combinados, él los hacía caminar al día siguiente. Bueno, entonces dije, bueno, a ver qué trauma, cuando cae un caso de una fractura compleja, obesa, añosa, que en el hospital caen mucho porque es una capital muy importante de PAMI, háganlo. Entonces lo hicieron, pero al día siguiente cuando iba con el kinesiólogo decía, no, el doctor me dijo que por esta vez yo no iba a caminar por 30 días, entonces tenía como esa contradicción. Entonces, a ver, yo hago prótesis, me sigue tentando, porque el paciente que anda bien anda muy bien y lo haces caminar rápido, pero el paciente que se complica en serio, y estas osteosíntesis combinadas quedan muy linda la foto, pero cuando vamos al día siguiente a hacerlos caminar, por distintos motivos, la gente que hace trauma no los hace caminar. Entonces quería alguna opinión sobre ese caso en particular. No sé quién quiere empezar. Yo mostré un solo caso de estos, pero empezamos a mover hacia ese lado hace relativamente poco, digamos, hacer aumentación utilizando 2 implantes, porque a veces uno puede tratar una fractura, obviamente, con un único implante y los resultados no son necesariamente malos, pero sí uno deja 45 días al paciente sin pisar. Entonces eso es una limitante. En un paciente añoso, que el objetivo es sacarlo rápido, la utilización de estas aumentaciones nos da la posibilidad de poder dejarlos cargar peso bastante más rápido. Indudablemente eso encarece costos, porque son 2 implantes en lugar de 1, pero eso versus un reemplazo de una prótesis de resección tumoral sigue siendo más económico que el otro. El problema que sí vemos, me pasa poco por suerte, por el lugar donde yo trabajo, pero aún así me sucede, es que yo confío en 2 implantes cuando la calidad del implante es el que yo quiero. Muchas veces uno tiene que colocar implantes nacionales de origen dudoso y entonces uno necesita estabilidad angular, necesita tornillos que no se vayan a romper con la carga, necesita implantes que sean un poco más predecibles y ahí se empieza a ensombrecer un poco la indicación. Si yo puedo contar con lo que necesito, me parece que la aumentación con 2 implantes es una muy buena opción y permite una rehabilitación temprana. Cuando los implantes no son buenos, no sé. Por eso mismo, he tenido pocos casos, pero he tenido situaciones de reemplazos, ¿decís? No. Hemos hecho sí reemplazos para tibias proximales afectadas, pero hasta ahora no hemos hecho ninguno de fémur distal. Es que una fractura de esas del fémur distal, cuando tenés un segmento distal corto, son pacientes que con una única osteosíntesis no pueden cargar peso. No pueden. Digamos, la fractura, si fuera por la lesión en sí, probablemente una placa lateral es suficiente y no tenemos problema con la evolución de esa fractura. Pero si la idea es acelerar los tiempos en rehabilitación, va a ser insuficiente. Obesidad. Tiene que pasar muy cerca, pasa más de 1 metro, salva. Eran varios condimentos. La mayoría de los que yo mostré o eran pacientes que estaban en lista de espera para prótesis o
o que son ancianos con artrosis, muy incapacitados, pero no quieren operarse, porque la familia, bueno, entonces tenés anciano, osteopénico, artrósico, artritis reumatoidea, fracturas patológicas, entre comillas, por estrés, esas desviaciones en valgo. Y bueno, yo tengo unos cuantos años más que usted y he hecho muchas de estas cosas, placa, tornillo, clavo retrógrado, y en alguna época también lo que le hacía a estos casos era lo que vos mostraste en la cadera, era un hueso, habíamos publicado, decía la oquedad, que es una palabra bien española para decir que está hueco, que no hay nada, que es una cáscara de huevo. Entonces, reducción con clavitos, una linda ventana, lo llenábamos de cemento y después le atornillábamos al cemento. Entonces vos te da una sensación de estabilidad que te permite animarte a pararlo un poco antes. Pero eso es cierto, durante la pandemia y sobre todo con Ferbi Dolegui o con Guido, eran las peleas Caro versus Ato, que ellos decían que lo paraban el otro día y la realidad no es tan así. Vos lo parás un poquito, a lo mejor queda como un tero, pero bueno, la idea es sacarlo de la cama, que no haga trombosis, isquemia, que no haga escara, que no tenga infección pulmonar y ese tipo de cosas. Sí, es que como que contrapesa un poco porque con la prótesis está bien colocada, bien cementada, o no, algunos ponen sin cemento, bien, con un vástago bien largo, vos lo podés parar rápido y eso te disminuye las complicaciones generales. Pero la prótesis hay que saber cómo colocarla, qué rotación, qué largo. Cuando vos sacaste todo el fémur tenés que tener algún parámetro para saber dónde está. O que la rótula encarrile bien, porque si la prótesis vos la ves que está puesta y el paciente flexiona, la rótula se va para afuera, es una complicación y el paciente ese no puede caminar. Jorge, una pregunta. En las fracturas del extremo proximal, que hay algunas fracturas que el segmento proximal del cuello del fémur se va hacia la flexión y al momento de hacer la reducción uno empuja con una tijera para bajar ese fragmento, va introduciendo el clavo y vemos que después ese fragmento se vuelve a ir a la flexión, ya sea en el intraoperatorio o incluso en el postoperatorio. De entrada, tratás de hacer un cerclaje con alambre para mantener el fragmento en posición y que la fractura quede reducida, o sospechás que en el transcurso de la evolución ese fragmento se va a ir migrando hacia anterior y lo vas viendo, o lo fijás de entrada con el cerclaje de alambre. Sí. Cuando la tenés flexa. Exacto. No, digamos, trabajamos pero medio obsesivamente en lograr una reducción adecuada en el intraoperatorio. Si de alguna manera ese paciente tiene que terminar con una alineación adecuada. Si es elevar el fémur, si es bajar el cuello, a veces uno termina haciendo como una maniobra la tengo como maniobra de Obredán, que es meter la tijera en el foco de fractura y para hacer la palanca y bajarla. Exacto. Pero somos obsesivos con eso y lo fijo con clavijas temporariamente para mantenerlo ahí antes de hacer la fijación. Esa fijación tiene que ir con eso reducido. Esa fijación temporaria es con clavijas que haces. Nosotros a veces lo hemos intentado hacer, lo haces antes de meter el tornillo de fijación cefálica. Exactamente. Y terminó el procedimiento, no le colocamos un cerclaje de alambre para asegurarte que el fragmento después no se te vuelve a ir a la flexión, por más que te haya quedado bien reducida en el intraoperatorio. En mis manos el cerclaje no me va a dar contención para evitar la flexión. O yo no logro colocarlo de una manera adecuada como para que eso suceda. Porque el cerclaje, cuando vos lo colocás, digamos, me sirve a mí, y lo usamos mucho para la extensión distal del trocánter mayor, o de ese trocánter mayor que es lateral y anterior, y que el implante, digamos que la fijación cefálica no lo toma, entonces de cualquier manera se te flexa un poquito, entonces ahí sí coloco la asada. Pero para mantener o para evitar la flexión del segmento proximal, si no reduje perfecto durante la colocación, no tengo chance. Y no me ha pasado que pierda después de haberlo fijado.
Bien, ¿y te parece que a veces corrigiendo la entrada del clavo desde el trocánter se evita esa inestabilidad cuando uno va introduciendo el clavo que nuevamente se te va el fragmento? ¿Te parece que el casi sitio de siempre- entrada es lo que termina determinando que vos puedas conservar la reducción? La mayor parte de las veces cuando tenés tan inestable ese segmento proximal es porque el punto de entrada está roto. Entonces no importa cómo vos entres con el clavo, nunca te mantiene eso en forma adecuada. Así que sí o sí tenés que trabajar en el momento de la fijación cefálica, trabajar para reducirlo perfecto, porque siempre está ese fragmento móvil. Idealmente uno podría utilizar desde adelante una clavija y usarla como joystick para evitar esa flexión, pero cada vez que intenté hacer eso la cavidad mineral es un espanto, así que terminas rompiendo el hueso. Así que hay que empujar y elevar la diáfisis y trabajar ahí y es engorroso, pero en mis manos es la única forma que he tenido para poder mantenerla. A veces uno puede colocar un clamp también percutáneo, un clamp de puntas desde lateral y coloca una punta proximal y la otra distal cuando uno lo poca oblicuo, y entonces generando esa compresión con el clamp evita la flexión. Es otra de las alternativas. Y con respecto al crack-through, ¿eso te parece que es más por la calidad ósea o porque se le libera la carga al paciente, que sabemos que a veces es difícil en un paciente añoso que controle la restricción de la carga? Nosotros no le ponemos restricción de la carga. Digamos, todos los pacientes, de nuevo, lo mismo que hablábamos con el fémur distal, en el fémur proximal la idea es que pisen en la medida que puedan al día siguiente. No todos lo pueden hacer, obviamente, porque están con dolor o no están intelectualmente con nosotros como para ayudar desde ese punto de vista, pero la indicación kinesiológica es sentarlos en la cama y con el andador pararlos. Si el paciente está en condiciones, va a caminar desde el minuto cero. Ese es el objetivo, digamos. Si yo creo que mi fijación cefálica no va a permitir eso, porque la calidad mineral es realmente espantosa, esos los aumentamos, a esos les ponemos cemento. Pero la indicación siempre es carga inmediata. ¿Y el set de cemento lo tienen en la mayoría de las cirugías o lo piden, digamos, previo, vas viendo, le haces la evaluación radiológica y sospechás que lo puedes tener y lo pedís o es algo que lo tienen a mano? Es la ventaja que tengo. El set está en el hospital y está disponible en el quirófano. Hicimos un convenio, como lo usamos tan pocas veces, hicimos un convenio con el proveedor para que no tenga costo extra. Entonces, cada clavo sale un poquito más para que en el momento que tengamos que colocar, si no tenés que pedir autorización extra, porque tiene un costo asociado. Entonces, lo que hicimos fue sentarnos y decir, bueno, ¿cuál sería el valor para no tener que, como no lo usamos con mucha frecuencia, no hemos tenido conflicto con eso? Entonces, en el momento de la cirugía, si el hueso es muy malo, uno lo prevé. Hay pacientes que claramente sabés que vas a necesitar aumentar, pero algunos realmente te das cuenta durante la cirugía. ¿Alguna otra pregunta? Al doctor Barla, y probablemente la pregunta era no para la charla ahora que tuvo de pseudoartrosis del acetábulo, sino para el momento de las fracturas. Digo, esa reducción indirecta del acetábulo por vía percutánea, ¿es más simple hacerlo desde anterior hacia la columna posterior o viceversa? Digamos, de un abordaje anterior hacia posterior o viceversa. Y el tiempo que uno va a realizar la osteosíntesis, desde el momento del trauma, ¿modifica eso? Reduzco lo anterior o lo más complejo abordando ese segmento o esa pared e indirectamente en forma percutánea el posterior o viceversa. ¿Eso cuál consideran que es más complejo? O por lo menos, ¿y cuál nos pasa a nosotros? ¿Por qué mi pregunta? Porque en el hospital disponemos de la osteosíntesis en tiempos no muy rápidos. Nuestra curva de aprendizaje estamos hace no muchos años que lo hacemos y entonces muchas veces nos modifica la indicación o el procedimiento, el tiempo en el que vamos a recibir el material para hacer su osteosíntesis. Entonces decir, bueno, le hacemos un doble abordaje, pero no, le hagamos uno solo e indirectamente reduzcamos y hagamos la osteosíntesis percutánea y siempre se nos genera este conflicto que muchas veces probablemente es por eso, por el tiempo de demora de la producción de material y nos genera esa duda y algunas veces... Sí, ahí digamos, no tengo una gran respuesta para eso porque si vos estás tratándolo 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas después, indudablemente la capacidad que vos puedas tener de manejar el componente contralateral al lugar donde vos abordaste va a ser un poco más limitada.
limitada. En mi cabeza, cuando tengo que decidir qué abordaje voy a hacer, está en relación con el componente más desplazado de la fractura. Si está más desplazado por atrás, voy a ir por atrás, si no viceversa, y si están los dos igual de desplazados, de acuerdo en mis manos, mi capacidad para poder reducir el otro desde el otro abordaje. ¿A qué voy? Digamos, a veces tiene el mismo desplazamiento, pero para mí es más sencillo reducir el componente posterior desde adelante que reducir el componente de adelante desde atrás, ¿sí? Cuando tiene desplazamiento. Salvo que tenga que hacer, o sea, en esos escenarios, si yo sí o sí tengo que ir por atrás, ya pienso que voy a hacer una osteotomía del trocánter, voy a hacer una luxación controlada. Entonces voy a intentar liberar el componente anterior desde la luxación. Entonces voy con un único abordaje, es más mórbido, más agresivo, más largo, pero con un único abordaje a tratar las dos cosas. Bueno, vamos a continuar con... ¿Sí? La última cortita que siempre se me genera la pregunta, por ahí, en algunos cirujanos como Beli, que es más artroplastías, o Jorge, que hace más trauma, pero por ejemplo, Roberto, en tu caso, en tu servicio, que tu hermano hace trauma y vos haces prótesis, cuando cae una fractura como la que describió Jorge, que lo operaron en República Dominicana, que falló y que volvió a fallar, etc. ¿Ustedes qué preferirían hacerle quizás de entrada o en la segunda cirugía a esa paciente antes del cut-through? ¿Preferirían hacerle directamente en Argentina? Que por ahí los elementos de osteosíntesis, los clavos, no tenemos síntesis para todo, o sea que los clavos son a veces de menor calidad que los importados. ¿Preferías ponerle, la pregunta es si preferías ponerle una prótesis nacional de doble movilidad a esa fractura o preferirías ir con un elemento de osteosíntesis igual que pasó en el caso de Jorge? Esto iba a ser un comentario parecido al que vos decís, pero ya que me lo preguntaste me da el pie. Como dije antes, muchos años de trabajo, un montón de cosas hemos hecho y quizás en alguna época yo te decía que éramos grandes medializadores, porque cualquier fractura de cadera era una prótesis lateral, inestable, y yo no sé si es por capricho, por gusto, por habilidad o por lo que fuera, nos quedaban bastante bien, porque era un poco de alambre, hacer síntesis de los trocánteres, poner una prótesis, el paciente caminaba perfectamente, igual que en la rodilla, pero cuando se complica en serio. Y ahora les digo, el mensaje que digo ahora, cuando mi hermano está de vacaciones, yo lo pongo los clavos, reniego porque no me gusta, pero los pongo. Y toda fractura de cadera ahora es osteosíntesis, todas. Salvo una medial Garden 4 en una persona de 80 años. Y realmente, bueno, vos dijiste una marca recién, pero hay algunas marcas alternativas que son copias de alguna de ellas y que realmente a mí me han demostrado que mucho de lo que escucho ahí, o con ese Crossfire Ato versus Acaro, veo que es cierto, porque le ponemos los clavos, si tiene mala calidad se aumenta, como dijo Jorge, y la mayoría del paciente, sobre todo ese paciente que está más lúcido, que no es tan obeso, que no es mórbido y demás, caminan rápido. Y en el último de los casos, si se te llega a complicar mucho, todavía tenés para hacer cosas. Yo te puedo mostrar acá un caso que terminó con un cotilo 3D, si querés, después de una fractura, pero siempre intentando primero mantener el hueso. Y aparte tenemos muchos otros pacientes para ponerle prótesis, así que estamos en esa línea. Pero mira, en el caso que mostró de República Dominicana, había sido una mala elección, no es que había sido una mala técnica, había sido una mala elección de implante. En ese caso creo que no hay duda que hay que hacer lo que se tendría que haber hecho bien de entrada. Ya cuando la complicación, está bien hecho el clavo, la decisión terapéutica fue la correcta y falló, ahí sí yo iría para el lado de una artroplastía, pero entiendo que ellos puedan hacer segundos y terceros intentos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar, vamos a cambiar el programa, vamos a continuar con 2 charlas más y luego